Buenos días, gente. Estamos en una emisión más de Plataforma Podcast. Como ya saben, pues, cuentan con la participación de Beto y Lalo. Y en esta ocasión tenemos un invitado. Más adelante lo presentaremos. La edición de esta semana es en celebración, pues, en la finalización de esta década. Y decidimos que fuera como nuestros mejores 20 discos de esta década. Para dar un contexto sobre por qué vamos a empezar a hablar de música para finalizar esta década, bueno, pues todos aquí tenemos un acercamiento grande con la música. En mi caso, yo toco el piano, la guitarra, me gusta mucho la producción, que de hecho es uno de mis más grandes sueños, es dedicarme a la producción musical. Y bueno, Lalo hablará y presentará a nuestro invitado. Sí, bueno, el acercamiento que yo tengo con la música es de hace unos años. Bueno, en general siempre me ha gustado, es decir, desde que era un escolapio hace muchos años, siempre me ha gustado mucho la música y cuando iba en la preparatoria abrí yo un blog de música que se llamaba Primate Musical. Durante muchos años escribí casi una reseña diaria y pues más que nada de música nueva, ¿no? De música de esta década y digamos, gané cierta audiencia, pero de mis amigos el que más le dio seguimiento a aquel blog fue justamente mi amigo Roberto Manzana, lo conocemos entre los amigos. Eh, y bueno, a partir de que él empezó a dar cierto seguimiento a mi blog y que pues él también le gustaba mucho la música desde antes y seguíamos varias de las mismas páginas, varias de los mismos blogs, entonces tenemos cierta afinidad en nuestro gusto y como que hemos conocido muy bien especialmente como de los medios estadounidenses, pero también digamos latinoamericanos, como más o menos lo que son las principales páginas de reseñas y de música, entonces pues bueno, digamos que va a ser algo claro que tenemos un poco más de afinidad en la cuestión de algunos de los discos que escogimos en comparación con Roberto. Pero bueno, aún así pensamos que está excelente la variedad, o sea, tener diferentes estilos. Y pues, bueno, no sé qué quieras decir tú, Manzana, de tu relación con la música y todo este tema. Bueno, pues mi relación con la música, o sea, como yo creo que cualquier persona, la música significa para nosotros, o sea, algo muy importante, ¿no? Y realmente es como un vehículo para darle como ese escape o esa salida a nuestras emociones, a lo que sentimos. Entonces, o sea, yo desde muy pequeño, o sea, siempre me gustó mucho la música y siempre me gustó mucho, por ejemplo, el rock. Entonces, ya después de unos años, conocí a mis amigos de la secundaria y ahí ya nos empezamos a enfocar como a más música como, no sé, por ejemplo, Pink Floyd o los Beatles. Entonces ya nos empezamos a buscar, digamos, o nos empezamos a Adentrar. adentrar a discografías, entonces ya empezamos a ver autores y pues poco a poco fue como ese acercamiento hacia la música y hacia las discografías, hacia el formato del disco. Yo creo que antes de continuar con el tema de esta semana, Ujú. quisiera que Manzana se presentara más personalmente. ¿Quién es Manzana? Para toda la audiencia. Sí, bueno, yo soy un estudiante de licenciatura de la UNAM. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias. Y bueno, todavía no termino mi carrera, pero ya voy a terminarla. O sea, ya estoy en el proceso, como en los últimos detalles. Los últimos pasos. Entonces, bueno, en ese sentido, a lo mejor mi acercamiento con la música no es tan directo, pero uno de mis grandes hobbies es precisamente la música y también supongo que uno de mis sueños también es precisamente darle como esa cuestión de creatividad con la música, ¿no? Sí, Después. ok. Pues bueno, muy interesante. Pues pasando a lo que nos concierne el día de hoy, Ujú. vamos a empezar a hablar un poco más, tal vez ya meter nuestras listas, aunque antes de pasar a eso queríamos hablar sobre temas más generales de la música de la década y pensamos que uno de los ejes que sin duda debíamos de abordar era, en nuestra opinión, cómo vemos la década en términos de música. O sea, qué estatus creemos que tiene, qué nos parece que le faltó, qué nos parece que le sobró. Eh, digamos, evidentemente aquí yo creo que hay una gran diferencia entre lo que nosotros percibimos de la música que nos gusta a nosotros y tal vez hay como cierta división con
la música más popular. Entonces, quizás podríamos hablar de eso, podríamos hablar un poco de, digamos, de cómo vemos la diferencia entre la música popular o lo que fue más famoso en la década con tal vez lo que a nosotros nos gustó y también ya tal vez refiriéndonos más a lo que a nosotros gustamos, ¿qué nos parece, no? ¿Fue una década productiva? ¿Fue una década prolífica? ¿Tuvimos muchos discos o fue más bien escaso? ¿Cómo lo comparamos con otras décadas? Así que bueno, a ver, Roberto. Yo creo que decir si fue escaso o no escaso híjoles, es un chiste, porque bueno, Ajá. tendrías que tener un dato duro de decir, no, hubo más o menos álbumes. Y yo, Sí, claro. sinceramente, yo creo que estamos en una década precisamente en la que la democratización de las producciones. Nunca había habido más. No, nunca había habido tantos discos como ahora, o sea. Sí, claro. Y eso es bueno, creo que Ujú. al final del día es precisamente como esta mezcla de todo. Bueno, más adelante me enfocaré exactamente en una parte de un disco en específico en el que hay una mezcla muy interesante de géneros que, bueno, a lo mejor probablemente alguien en el pasado ya lo había tocado, pero no me tocó a mí vivirlo. Pues yo estoy viviendo esta década, es exactamente Sí, claro. mi época. Nuestro momento. Sí, güey, Ajá. exactamente. Nuestra juventud, ¿no? Ajá, o sea, ya después de esta década yo creo que ya empezamos en declive, güey. Ya, güey, o sea. Eso ya es pensamiento de un adulto. Sí, ya, güey. Pues sí, yo alguna vez leí que supuestamente la música que te gusta más o menos como a los 22 años es la música que te va a gustar durante toda tu vida. Mínimo para la persona promedio, ¿no? Sí, O sea, igual y para una persona que esté muy, muy al tanto, pues sí va a seguirse actualizando. Pero lo promedio es que a los 22 años sea como tu momento. O sea, la música que te gusta es la que te va a gustar durante el resto de tu vida. Estoy conforme. ¿Sí? Estoy conforme. Sí, yo también pienso que lo que mencionas sobre la mezcla de géneros también es algo que yo creo que esta década es como, o sea, resalta más que otras. Porque en anteriores décadas, o sea, había como ciertos estilos o tendencias que marcaban mucho los géneros, ¿no? Por ejemplo, Sí, eso es totalmente cierto. en los 80s a lo mejor la música disco con el pop o en los 70s a lo mejor el heavy metal, o sea, como que dominaban ciertos estilos y eran como muy Dominantes. muy cerrados en ese ¿No? sentido, ¿no? También dominantes, entonces, Ajá. o sea, como que ahorita ya puedes ver, por ejemplo, a lo mejor un disco de rap, un disco de hip hop, pero que tenga como una mezcla más con una base como de rock, ¿no? O sea, como... Sí. Ujú. Igual, porque, o sea, sí, yo creo que la forma en la que yo resumiría eso es en el sentido de que antes había tendencias y ahora yo tengo la impresión como de todas las tendencias se están pasando al mismo tiempo y ya más bien tienen una segmentación de mercado. Sí. O sea, antes era como una cuestión de, digamos, en los 70s había como un choque cultural del disco, o sea, a mediados de los 70s, a principios el rock progresivo y a finales el punk. Y veías que hasta cierto punto toda la sociedad o toda la música iba en esos sentidos, ¿no? O sea, al principio todo tenía mucho que ver con rock progresivo. A la mitad de los Bee Gees y Saturday Night Fever y todo eso eran muy dominantes. Y al final el punk entró fuerte y, digamos, todo seguía las tendencias, ¿no? Incluso a principios de los 90, pues con la entrada del grunge, pues todo era muy Nirvana, todo era muy Pearl Jam. Y en cambio ahora vivimos, para mí, en un momento en el cual, o sea, hay gente que escucha punk y es todo un sistema. Nicho. Sí, un nicho, tanto económicamente como culturalmente. Y Una hay, escena. hay un nicho, exacto, una escena. Hay un nicho y una escena que escucha hip hop y hay un nicho y una escena que escucha, digamos, rock, obviamente también. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha cambiado. Y la pregunta que me gustaría hacerles, que se me hace interesante y un tanto polémica, sería, yo he escuchado a muchas personas que dicen, es como tú dices, ¿no? Ahorita es cuando más se está haciendo música, entonces probablemente, en cierto sentido, nunca había habido tantos grupos tan buenos como hay ahorita al mismo tiempo. Exactamente. Porque hay muchísima música. Pero, digamos, ¿qué opinan de la idea de que tal vez, yo sí concordaría, pero tal vez... Sesgado ya el pedo. Sí, exacto. Cada vez hay más música, pero cada vez es menos probable que la mejor música sea la de hasta delante de la cultura. O sea, por ejemplo, cuando yo veo en los 60s cuáles son la lista de discos más vendidos, en primer lugar está los Beatles, está el álbum blanco. En los 70s, cuando veo el disco más vendido de los 70s, es The Wall.
En los 80s, cuando veo el mejor disco el disco más vendido de los 80s, está por un lado Thriller. Y bueno, por ejemplo, durante algunos años lo fue el Greatest Hits de Queen, que salió creo en el 81. Entonces, como que siento que, bueno, y ahorita si ves la música, digo, sin juzgar, pues sería, digamos, lo más vendido pues es Despacito, ¿no? Es Justin Bieber. Digamos, sin querer proyectar un sesgo cabrón, no se quiere, de entrada hacia esa música. O sea, ¿qué les parece la idea de que, o sea, sí, quizás hay más grupos buenos de los que nunca había habido, pero cada vez, digamos, son más difusos dentro de una escena totalmente fragmentada y ya cada vez es más improbable que pasen como a formar la parte central de la cultura? Ya. Sí, creo que te entiendo tu punto, pero creo que va más ligado a la masividad que tienen los medios actuales y que el control que tienen estos medios sobre las personas y cómo corporaciones tienen control sobre estos medios, o sea... Sí. No control total, o sea, no quiero sonar así como... Teoría de la conspiración. Pues sí, güey, no, me refiero a que... Pues no es lo mismo decir EMI o Sony o... Creo que puedo decir una pendejada. O Universal haciendo una campaña publicitaria de Justin Bieber, güey. El morrito que salió de internet a romperla con la gente, con las chavitas. Que decir, hay... bueno, considerando mi disco número 1, güey. 4 chavas, rockeronas, güey, que están haciendo escena aquí en la Ciudad de México, güey. Entonces es... Sí, claro, son dos cosas muy distintas. Aunque también yo creo que... tiene que ver con muchas cosas. No, yo digo que, por ejemplo, yo creo que, perdón, o sea, como tú dices, lo que está habiendo aquí es un proceso de democratización. Cañona. Y entonces, yo siento que antes, digamos, no se publicaba cualquier cosa. No. O sea, era un sistema más elitista. Sí. O sea, la gente que sabía de música trabajaba para disqueras. Así como es. Cuando contrataron a los Beatles, digamos, EMI, o sea, George Martin y Brian Epstein, digamos, gente que trabajaba para la música, se dedicaba todo el día a escuchar música. Y ellos decidían de una forma relativamente elitista quién era y quién no. Y las disqueras, digamos, las corporaciones controlaban totalmente, hasta cierto punto, yo creo que antes, quién era la persona que se hacía famosa y quién no. Porque... nada más de ahí salía el dinero. No había una forma democrática de repartir el dinero. Y en cambio, y eso yo creo que llevaba a que a veces hubiera como un proceso de refinamiento de la música. Es decir, antes de que un disco se hiciera famoso y tuviera muchísima probabilidad, muchísima popularidad, ya había como una élite musical que había decidido que ese iba a ser el disco, que iba a ser como el próximo gran disco y al cual le iban a meter todo el dinero. Y en cambio ahorita, en el sentido en el que es democratizado, es en el que, pues, las disqueras ya no le dan tanto dinero a los artistas, o sí, pero, o sea, ya distinto. Digamos, tal vez a Lady Gaga y a Justin Bieber sí, pero a la mayoría nada más es como una lucha por el público. Entonces si haces como lo que más sea como algo que pegue rápido, no tiene que, o sea, como que cada vez se le da menos ventaja a los como productos más complejos. Es como algo que te agarre así, un video viral. Si algo tienes que generar un video viral, una canción pegajosa y como que ya está cambiando el criterio de selección. O sea, sí, pero yo creo que también, o sea, parte de lo que ha cambiado de la forma de hacer las cosas es como el mercado, de cómo se ha hecho y cómo se ha cambiado también la distribución. O sea, yo creo que ahora es más fácil como el acceso a diferentes, como tú dices, diferentes nichos, diferente gente que le interesa cierto tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, o sea, hay como esta diversificación o sea, de entre gente que, por ejemplo, hace música por arte o gente que a lo mejor hace música para que pegue, ¿no? Para que tenga como los números, ¿no? Aunque también es cierto, yo creo que, o sea, en la época de los Beatles también les interesaba precisamente pegar, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, aunque haya discos como muy padres, o sea, como discos como muy artísticos como el White Album, o sea, también tienen canciones como poperas y canciones que, o sea, antes la gente cuando compraba discos, lo compraba por 3 canciones, ¿no? Y se echaba como lo demás del disco, ¿no? Muy importante. Entonces, primero escuchaba las canciones en la radio y luego ya después a lo mejor el disco ya traía como más profundidad artística, ¿no? Sí, claro. Sí, también era un momento en el cual la radio tenía muchísimo más poder sobre la compra y etcétera. Sí, eran discos de sencillos. O sea, es que sí es un sencillo y la gente lo sí, por ejemplo, Thriller, o sea, Thriller como disco, o sea, es el disco más vendido, pero por 3 canciones. Sí, exactamente. Sí, a mí no me parece particularmente bueno. Sí. Pues me gusta más el Of the World, pero... pues sí, pero digamos, en esta cuestión de... ¿Cómo ven la música de la década?
Es decir, sí, obviamente no hay punto de comparación, siempre cambian. Pero cuando veamos al pasado, digamos, por ejemplo, finales de los 60s, yo creo que incontrovertiblemente están como canonizados en la historia de la música pop. Sí. O sea, es como cuando los Beatles estaban haciendo sus mejores discos, cuando estaba finales de los 60s, principios de los 70s. Estaba surgiendo Queen, estaba los Beatles sacando sus mejores discos, estaba surgiendo Pink Floyd, estaba surgiendo el rock progresivo, el metal estaba empezando a existir, Led Zeppelin sacaba sus mejores discos también. Digamos, como todos podemos concordar casi en que es como es el momento. Es un gran momento en la historia de la música. Fue disruptivo. Y también, por ejemplo, yo creo que finales de los 90s o principios de los 2000s no creo que sean recordados en la historia de la música como grandes momentos. O sea, no había tantas cosas. O sea, digamos, a principios de los 90 pues, estaba Oasis, estaba Blur, estaba Pulp y estaba acabándose el grunge, que también tenía muy buena música. Pero, digamos, finales de los 90, tiene buenos discos indie, obviamente, pero... Yo voy a ser aquí el abogado del diablo, güey, pero creo que a finales de los 90, principios de los 2000 es el gran momento de la música pop. Eso sí. El gran momento que tuvimos a NSYNC, tuvimos a Britney Spears, los bueno, sí, Boys, es verdad. Queramos o no, fue el momento en el que a lo mejor no son los artistas, güey, porque no, en todo el sentido de la palabra, no son los sujetos que están sentados escribiendo las canciones. Hay un grupo de personas haciendo eso atrás por ellos. Sí. Pero al fin de cuentas es arte, güey, que está siendo masificado de alguna forma. Nos guste o no. Sí, digo, o sea, evidentemente para ese tipo de música fue un gran momento. Pero, bueno, obviamente ahí entra la subjetividad, ¿no? Sí. Que hay quien piensa que eso no sería, o sea, que justo el hecho de que sea ese tipo de música es lo que lo hace no un tan buen momento porque es el gran momento de la música que la gente que no es tan, digamos, melómana, o sea, la gente que es muy melómana por lo general, ya sea por hipster o ya sea por lo que tú me digas, reniega un poco de la música pop. ¿No lo creen? No creo que, bueno, yo creo que a estas alturas yo veo a gente que antes renegaba así de, ay, maldito disco de Lady Gaga, maldito disco de Justin Bieber y decir como, ¿sabes qué? Sí, hicieron algo. Sí, hoy por hoy yo creo que hay más apertura. Sí. Y eso no me parece malo. En absoluto. Y al final del día, o sea, oír, por ejemplo, es una osada. No, sí. Oye, que va a haber un reencuentro del Backstreet Boys, güey. Dices, qué vergas, güey. Va a venir. Si tú tengo el dinero, voy, güey. O sea. Sí. Sí, ya es cierto que no hay esa forma de juzgar. Aunque yo creo que también, por ejemplo, eso, como nuestra generación ve esa música, sí es obviamente un acto de nostalgia, ¿no? En especial la música de principios de los 2000. Sí. Es como, o sea, evidentemente a mí cuando yo tenía 10 años, yo decía, ay, la calle de las sirenas. O sea, no me gustaba. En cambio, ahora pues vemos que en la mayoría de, bueno, o sea, en muchísimos bares o antros, lo que sea, pues, la calle de las sirenas es el momento de la noche casi. Pero yo creo que sí es mucho nostalgia. Es así, es como la misma razón por la cual 88.1, bueno, así Universal Stereo es como grandísimo. Claro, y no siempre es la mejor música de esa época. Por ejemplo, sí, recordando en ese sentido, yo recuerdo que mi papá me contaba que, pues, obviamente su grupito de amigos, todos era obligación odiar la música disco. Sí. Y porque ellos eran rockeros. Claro. O sea, y en cambio ahorita, pues obviamente si sale una canción de los Bee Gees, se acuerda que, esta es la que ponían muchísimo. Y digo, ya con el tiempo, ya cuando no es como una batalla cultural, pues ya se vuelve... Uno se vuelve más abierto. Se vuelve más abierto. Sí, lo más bajo era, no, vamos a ir Journey, así con, a ver si lo oímos o no. Porque sí, ya lo oigo pop. Sí, bueno, pero regresando a la pregunta, el estatus de esta década a nivel musical, ¿qué creen que es un gran momento para la música o con matices? Yo digo que es un buen momento para la música, o sea, definitivamente creo que es mejor, como tú mencionas, que la década pasada. Y es un buen momento también porque a mí lo que me gusta, esta característica que tiene esta década de fusionar como muchos géneros, ¿no? O sea, ya es muy... o sea, ves detalles en las producciones en donde a lo mejor hay un poco de jazz, hay un poco de rock, hay un poco de funk, ¿no? Sí. O sea, como que... Sí, se rompieron muchas categorías, yo creo. Sí, exacto. Entonces, para mí, esa característica de esta década me gusta mucho. Sinceramente, lo mismo.
creo que es un muy buen momento para la música. Quizás no siempre es un excelente momento para el escucha. Sí, eso me parece justo. Ajá. Pero sí, Sí. para la música en general, sí, o sea, también la tecnología se ha democratizado y ya cualquiera desde un cuarto de su casa, güey, está haciendo esto o música, güey. También lo fácil que ya es para accesar, o sea, algo que es tan simple como decir, voy a escuchar así, no sé, o sea, abres Spotify y luego ya El lo disco que quieras, lo güey. que quieras. Antes la gente, o sea, te tenía que comprarse un disco y a lo mejor no le alcanzaba para más discos, no había forma como de bajarlo. claro. Entonces era como de repetir ese disco una y otra vez, o sea, era realmente, también por eso yo creo que mucha gente se Sí, volvió como y, muy por fan ejemplo, de algo, eso ¿no? de eso que decíamos de los nichos, yo creo que antes era o sea, el hecho de que no hubiera esos nichos era simple y sencillamente una decisión económica. En el sentido de, ahora, ¿qué es lo que te cuesta decir, a ver, voy a escuchar música que no es la que nunca escucho? No te cuesta nada, o sea, te cuesta la decisión de hacerlo en YouTube en ese Sí. instante. Ujú. Y en cambio antes, por ejemplo, digamos que tú habías descubierto que te gustaba el rock. Tú, o sea, digamos, te daban 100 pesos a la semana a tu familia e ibas y te comprabas el disco de rock de esa semana. Sí, te daban, güey. Exacto. O sea, realmente decir, a ver, me voy a ir con esto que no tengo absolutamente ninguna idea de si me gusta y que la portada se ve como para gente que le gusta el pop. Ajá. No te lo comprabas. O sea, te Exactamente. comprabas el que era un tipo con guitarra que decías, pues igual y trae un solo chido, lo que sea, porque te gustaba el rock. O sea, también era una decisión económica el no diversificar tanto tus gustos, porque No, pues claramente el acceso a la música era más complicado. Yo tengo una historia, bueno, mi papá me cuenta una de sus historias, ¿no? Cuando iban a comprar el disco de Dave Brubeck, güey. Oh, buenísimo. Ajá. El Take Five. El Take Five, precisamente, Sí. güey. Y pues no sabían el nombre, güey. O sea, lo oyeron en la radio una vez Ajá. y chingó su madre, güey. Ya no, ¿cómo No se había llama la forma canción? de... Pues ni la letra, güey. Sí, sí, sí. Entonces llegaban a donde vendían el disco y empezaron turururururu, ese disco que Sí. ya sé cuál. Tun, tun. O sea, el sí, Shazam de esos tiempos, así, preguntarle a Ahora- los discos. ahora qué chingados, pues, no sé qué rola sea, güey. Voy a sacar el Shazam, voy a sacar el Google, voy a sacar no sé qué otra, Soundhound, ¿no? Sí, Soundhound es Ajá. otro de los... O sea, también toda esta Yo- industria ha crecido bastante bien. Yo diría que Fuerte. tengo sentimientos encontrados. ¿Qué no te gustó, hijo? A ver, ya dilo. No, bueno, no, o sea, siento que para mí la tendencia que les decía, pues, o sea, no quiero sonar simplemente conservador, pero es Pero ahí algo, va. es algo que no Pero- sé qué pensar al respecto. Es el hecho de que, pues sí, o sea, compares la música que más escuchaban hace 3 generaciones y que sí es o sea, dudo que la música pop actual llegue a formar un hito de la historia de la música en la cual la música de final de los 60s logró eso. O sea, yo eso sí creo que no va a pasar. O sea, yo creo que... Yo creo, no lo sé. O sea, no, nadie puede estar seguro. Pero que... O sea, la forma en la que los Beatles llegaron a formar parte del canon de la música pop o sea, yo creo que ahorita grupos no conocidos es más probable que formen parte de ese canon de lo que Justin Bieber o Luis Fonsi. O sea, Ok. yo creo eso. Ujú. Y creo que, pues evidentemente a mí me gustaría, o sea, siento que en ese sentido, o sea, entiendo por qué es eso, es porque pues los Beatles formaron parte como de un proceso de transformación de la música pop. O sea, que pasó como a dejar de ser las canciones tipo Frank Sinatra que eran en los 50s o lo que eran los Beatles al principio, Love Love Me Do, a como pues discos que lo comprabas y ya, por ejemplo, tú decías los sencillos, ¿no? Eso creo que aplica mucho a la primera parte de los Beatles, pero a lo de después sí, Bueno, porque, ajá. bueno, obviamente, por ejemplo, el Abbey Road tiene Here Comes the Sun, o sea, Come tiene Together. Something, tiene canciones súper sencillo que todo el mundo conoce, pero el disco sí estaba hecho para hacer una experiencia de una forma muy diferente que los primeros y tenía momentos mucho más complejos y desafiantes y atonales y experimentales, etcétera. Y también pues todos los discos de los 60, ¿no? O sea, bueno, los de King Crimson, el rock progresivo, Pink Floyd. Y pues ahora, o sea, digamos, en ese momento teníamos muchos artistas que estaban haciendo cosas nuevas que nadie había hecho, estaban hasta adelante Ujú. de la popularidad. Y ahorita, digo, dudo que la historia vea como... Bueno, Es que hasta adelante de la popularidad estaban estos discos que son los más vendidos, ¿no? O sea, Mm. por ejemplo, perdón,
Aquí tenemos Sí, a Kanye West, que es de, o sea, tal vez Kenji, el más ¿no? parecido de... Kanye, sí. el Sí, o más sea, el que pa- tiene, sí, el que tiene como sí, ese sí, factor. el que sí podría ser muy, muy famoso. Mm. Y aún así yo creo que su canción más escuchada, digo, Es muy evidentemente, pop. Es no, Golden. es muy inferior en cuestión de escuchar, o sea, en la cantidad de escuchas Que los que demás. bueno, que Lady Gaga, Ah, ya. que... Ya, gente que Justin tiene como esos Bieber. números, ¿no? Ajá. Mm. Sí, Eso, bueno. eso me... y bueno, y respecto a la música como tal, pues yo creo que obviamente hay muy buena música. Hay muy buena música, sí es posible que nunca haya habido tanta buena música, en cierto sentido. Aunque también siento Por que... estadística, güey. O sea. Siento que nada termina de despegar tanto, en mi opinión. Pero, o sea, O sea, pero despegar en qué sentido. eh, pues sí, o sea, incluso los discos que me parecen más clásicos, no estoy seguro de cómo vayan a pasar a formar Mira, parte de la historia de la música. Pasa algo, por ejemplo, en uno de los mis bandas recurrentes de esta década, pasó por una transición en la que ellos pasaron de dejar de ser solo famosos en su país a ser famosos a nivel Latinoamérica. En ese momento ya firman con grandes disqueras y pues ya te empiezan a exigir como siempre, güey. O sea, te empiezan a exigir 3 discos por 3 años, güey. O sea, Ajá. que no han salido mal. O sea, Ajá. afortunadamente su capacidad de estos vatos es buena, es Ajá. talentosos, pero no han salido nada desagradables. Los discos, las Ajá. letras son increíbles. Pero, o sea, así ha pasado con un montón de artistas que podemos pensar en ese momento que alcanzaron gran popularidad como DLD, güey, en su momento aquí en México, güey. Sí. Zoé, güey. O sea, ya de repente te empiezan a exigir y ya es la historia repetida de año tras año tras año tras década, güey, del artista exigido por un contrato, güey. O sea, que hay un decremento de la Sí, calidad. pensemos en Stevie Wonder, güey. Originalmente ese vato nada más tenía que estar haciendo discos para otros artistas, güey. O estar haciendo discografía que le encargaba Motown, güey. Para que entrara en su escena de Motown, güey. Y siguiera saliendo hasta que pidió, por favor, déjenme hacer lo que yo quiero. 3 años. Si no les gusta, me mandan a la chingada. Ajá. Y es cuando tenemos los grandes 4 discos de Stevie Wonder, Sí. güey. El Inner Visions y... Ah, sí, son buenos. Son una verga Sí, esos discos. sí, son buenísimos. Entonces es básicamente eso, güey. Sí, claro. Son fenómenos que a pesar de que se haya democratizado, que haya tanta gente, güey, que haya tantos nichos, son cosas que no cambian en la industria. Sí, evidentemente ahí. O sea, sí son tendencias que... Bueno, también yo creo que el problema también llega con un sonido. O sea, cuando un artista tiene una idea de lo que Ajá. es su banda y la gente se hace una idea de lo que es la suya, a veces es difícil romper como esa barrera, ¿no? O sea, algo que le pasó a los Strokes fue que Andas. tuvieron un gran disco, o sea que El This Is It, y ya después de ahí ya no supieron cómo modernizar su sonido, ya no supieron cómo cambiarlo, y ya como que los siguientes discos ya se sintieron como una versión muchísimo más destilada de lo que es This Is It. O sea, ya se sintió como si hicieran o sea, el mismo disco, pero ya con menos ideas, ya con menos Sí, todo, es ¿no? una canción Entonces, de 1 hora, güey. ujú. Sí. Bueno, a lo mejor más adelante lo haremos. Sí, más bien lo quiero tocar más adelante. Pero ya va a ser sí. Sí, bueno, también queríamos platicar, o creo que habíamos quedado que estaría bien que cada uno dijera qué criterios utiliza para elaborar para elaborar su lista. Digo, todos sabemos que la música es subjetiva y que cualquier arte es subjetivo y que va a variar mucho entre nosotros, ¿no? Pero, considerando que escogimos una lista y pusimos un orden, ¿cuál creen, así en términos generales, que serían una forma, digamos, apta o que le hace justicia a como ustedes escogieron su lista? Por favor. Bueno, la forma en la que yo escogí mis discos, o sea, tuvo que ver también como con muchos gustos, obviamente, ¿no? Porque creo como tú mencionas, es difícil separar esta subjetividad que tenemos, ¿no? A veces puedes decir que a lo mejor un disco tiene como un gran concepto así, pero obviamente si no te gusta, pues tampoco, o sea, tampoco vas a poner algo, te vas a poner a escuchar algo 1000 veces si no te gusta, ¿no? Entonces, Sí, claro. obviamente también entra mucho ahí gustos personales, pero también, o sea, la forma en la que yo, organicé mi lista es de tal forma que creo que los que tienen mejor puesto son los que tienen como un mejor concepto como en general. O sea, son gente que tiene como
a lo mejor la mejor producción, pero también tiene como muy buenas letras, tiene como un buen concepto detrás, ¿no? Entonces, más o menos la forma en la que yo elegí fue a partir de ese como detalle de calidad como artística. Sí, pero digo, eso me parece muy ilustrativo, pero querría que ahondaras un poquito más en, digamos, tal vez no tus discos, a nivel musical, digamos, el disco pop. O sea, ¿qué es lo que tú buscarías en un disco pop? O sea, ¿qué crees que lo haría que dijeras un disco de música? Porque, digamos, ya sabemos que la música clásica pues es algo muy distinto, es casi otra tradición. Pero dentro de lo que estamos hablando aquí, que es más bien como música pop, ¿cuál, o sea, ¿Cuál es como el elemento? ¿Qué hace que un disco sea mejor o peor? Y puedes decir... Es que ese no, es, exacto, y sí, puedes es que decir es un detalle. ni Ajá. siquiera como tal vez lo que tú creas, aunque también sería ilustrativo, sino también como cómo crees que la historia, o cómo crees que la crítica, o cómo crees que en general se ha percibido, qué es lo que hace un buen disco y qué es lo que lo diferencia de uno malo. Pues es que ahí creo que también entra como en conflicto sobre como lo que esperamos de lo que es el arte. Y en ese sentido, o sea, un buen disco pop a lo mejor para una persona puede ser algo muy simple, ¿no? O sea, como a lo mejor canciones que son como de amor y ya, ¿no? O sea, como que... Pero pueden estar muy bien producidas, puede tener una letra muy buena y ya con eso, ¿no? O a lo mejor un disco pop bueno puede ser algo que sea como más aventurero, ¿no? O sea, algo que tenga como un factor más alternativo, o sea, que juegue mejor, juegue con las mezclas, o ese tipo de cosas. Sí, o sea, lo que yo podría entender ahí, que se me hace algo fundamental de aclarar, es que básicamente lo que estás diciendo es, hay una diferencia entre la forma en la que la popularidad y los números perciben lo que es buena música, y por otro lado lo que a la gente a la que más le interesa pensar sobre música y analizar la música piensa sobre lo que es buena música. O sea, que hay como... valorarla por la experiencia en sí misma, Sí, ¿no? exacto. Sí, bueno, yo concordaría. ¿Tú qué opinas al...? No, sinceramente es más o menos parecido. Definitivamente mi experiencia es lo que más valúo en mi lista. Pero hay algo en lo que sí me fijo muchísimo y es como en sus diferentes... bueno, me gusta mucho el que estén bien mezcladas. O sea, a mí un disco que esté bien mezclado, que la instrumentación haya querido expresar, que la mezcla haya querido expresar algo más aparte de solamente tocar la guitarra, sino quiero dar matiz en esto, que quiero que entre un synth aquí, güey. Eso es para mí muy importante. Otra cosa que yo también agrego a mi lista es, por ejemplo, el artista está súper producido, muy bien producido. En vivo, ¿cómo suena el vato? Sí. ¿El vato suena bien en vivo? Ok, el vato suena bien en acústico, porque la mayoría de los que pongo aquí que están súper producidos se atreven, tienen la posibilidad de irte a cualquier foro, a cualquier radio, güey, y empezarte a tocar su disco en acústico, ¿no? Eso se me hace parte de lo que demuestra que el artista tiene el talento, por lo menos. Bueno, ahí sí tienes mucha razón porque muchos de los artistas que conocemos, o sea, ya hoy en día tienen mucho maquillaje detrás de su voz. Bueno, o sea, pero yo en eso sí no estoy tan de acuerdo. Okay. O sea, yo no también pienso... de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, o sea, sí, pero eso se me hace, y eso lo valoro mucho también, que haya como este contraste, como el punto de vista de un músico. Y es, obviamente, pues juzgando música, el punto de vista de un músico es importantísimo. Y yo la mayoría de los músicos con los que he platicado tienen un punto de vista parecido al tuyo, en el sentido de que, digamos, o sea, no nada más me importa que suene bien un disco cuando se lo produjo a alguien buenísimo, sino lo que me importa es que que el tipo suene bien en cualquier contexto. O sea, quiero estar seguro de que es buen músico. Y esa sí se me hace una muy buena forma de estar seguro que alguien es buen músico. Pero, por ejemplo, digamos, trasladándolo un poquito a otro arte. ¿A libros? Sí, a libros o a actuación, por ejemplo. Okay. Yo estoy pensando en actuación. Si dices, esa película es buenísima. Y dijeras, bueno, sí, pero pagaron millones de dólares y se los hizo la mejor productora del mundo y además la dirigen... la dirige Scorsese. Pero, a ver, ¿cómo actuaría en una obra de teatro? Ok, obviamente, eso es importante para saber quién es buen artista, quién es buen actor, quién es un actor versátil. Pero al final yo creo que
la película que terminó siendo una película extraordinaria sea por todas las cuestiones súper específicas de esa producción, porque metió, o sea, aunque tal vez aunque el actor no sea el mejor actor del mundo, aunque, no sé, digamos, algunas cuestiones de la producción no sean la mejor cuestión del mundo, al final, si el producto es un producto extraordinario y único, es una gran película, aunque todos los que la hicieron sean unos ineptos y nunca vuelvan a hacer nada en su vida. Esa película fue perfecta. Sí, exacto. O sea, al final uno va a juzgar a lo mejor los discos por el producto, o sea, por la esencia del disco, ya. Ni siquiera tanto a lo mejor por quién lo hace, porque a lo mejor va a haber gente que haga un disco bueno, o sea, un gran disco, y luego ya después ya... Como los Stone Roses. Ya después ya no, ¿sabes? O sea, ya después a lo mejor ya no tenga más calidad artística, a lo mejor ya en escenario se le nota que no tenga voz, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, sí, es interesante. Sí, pero yo, por ejemplo, eso yo sí lo tomo en consideración para qué tanto respeto a un artista. Por ejemplo, digamos, escuchas, digamos, Javier Amena, para mí es un artista que tiene un muy buen disco, o mínimo 2 muy buenos discos, el Esquemas Juveniles y el Mena de 2010. Es muy bueno. ¿Y cuando le he visto ver en vivo canta muy feo. Yo me ha tocado, a lo mejor tocó una mala ocasión, me ha tocado una muy buena ocasión. Yo cuando la fui a ver en vivo sí dije, no, o sea, claramente a mí me pareció, ¿no? Que se me hizo que cantaba bastante peor que en disco. Pero bueno, no me importa, porque el disco, al final, digamos, todos. Sí, además porque es muy subjetivo y depende de qué es lo que le importe a uno. Analizar qué tan válidas son ciertas herramientas de creación musical lo que sea. Por ejemplo, el autotune. Digo, obviamente yo sé que es mejor un cantante que canta lo mejor posible si no usa autotune. Sí. Bueno, pero es al que... final no diría cualquier tipo que usa autotune, ya no es buen disco, porque ese tipo no sabe cantar y es un farsante. Es que yo creo que hay como un... O sea, hay partes en las que a lo mejor eso ya no es tan cierto, como por ejemplo... O sea, hay gente que sí... o sea, reconozco lo que él dice porque hay gente que tiene un talento nato y es mejor, o sea, cuando tú lo percibes, o sea, gente como por ejemplo José José, a lo mejor él no sea alguien que escriba canciones ni que sea como un artista, sí. Pero o sea, su performance es algo que está muy, muy chido, ¿no? O sea, también es algo que valoras y al final es mucho criterio, viejo, porque por ejemplo, ahí tengo varios que puedo decir son pésimos cantantes, güey. Hay muchos que aquí están porque son excelentes cantantes y sus voces con lo que hicieron la producción es limpio, nítido. Pero hay unos que digo, no, estos güeyes no cantan, güey. Y los oyes en entrevistas y dicen, no, que sé cantar, güey. Sí, claro. Y no tienes que decir, carnal, ya me di cuenta que no sabes cantar, güey. Pero tu arte funciona perfectamente así. Sí. Y entró un autotune y entró en punto, como debía ser. Pero no me dejas terminar. Otro de mis puntos para que esté aquí, güey, es que este disco haya significado un antes y un después de algo, güey. De lo que sea, güey. Para mí, eso es importante. Para mí eso es importante. También para que esté aquí en mi lista. Un antes y un después de algo. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el disco hablando, sino ya es un sello de la banda, de la persona, y que está marcando algo diferente para alguien más después, güey. Eso dejó una huella en alguien más. Sí. Eso es también para que esté aquí. Pues sí, bueno, ya digamos yo pasando a lo que serían mis criterios, es un poco de lo que te decía el otro día. Para mí, o sea, yo creo que todo disco, para tener una crítica completa de ese disco, se debe de ver desde su contexto histórico, que es tal vez un poco lo que dices, y también debes de desligarlo de su contexto histórico. Yo, digamos, en el contexto histórico tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? ¿Qué significó? Por ejemplo, digamos, yo metiendo alguno de los discos que metí, ¿no? O de los que, por ejemplo, tú y yo compartimos. O sea, el My Beautiful Dark Twisted Fantasy fue como... O sea, tal vez el punto más alto en la historia de la producción del rap. Yo lo vería así. O sea, yo creo que, digo, Kanye West, desde que hacía sus discos de los 2000, era el mejor o de los mejores productores de rap que existían. O sea, él empezó siendo productor para otras personas. Sí, es un muy buen productor el vato. Y este disco fue como en el disco en el que él sabía que iba a crear como su gran obra, que ya iba como tirar todo por la ventana, estaba en su mejor punto de popularidad y de prestigio.
y creó como este monstruo de producción espectacular en el cual no tuvo límites para la cantidad que pudo gastar y para las excentricidades que se encuentran en cada pequeño detalle del disco, ¿no? Sí, no, está muy bien. Y en ese sentido, pues creo que marca un antes y un después, o sea, es una producción ejemplar en la historia del género. Sí. Esa es una, y también creo que yo creo que debe de funcionar como experiencia a un nivel en el cual pueda ser separado del disco, o de su contexto histórico, mejor dicho. O sea, tienes que poder ser capaz de ver el disco y decir, sin absolutamente ningún contexto, o sea, este disco funciona como una experiencia súper completa. Y creo que cualquiera de las dos perspectivas que trates de analizar, o sea, que digas, no, este disco significó muchísimo, pero lo escuchas y no es una experiencia concreta, o sea, no es una experiencia que tenga un buen manejo de una narrativa interna, no tiene buenas letras, no tiene buena música. Pues bueno, ahí para mí sería un disco que no me llama mucho la atención. Y también viceversa, o sea, si es una experiencia muy completa y dices, no, pero es que escucha, aquí la producción está perfectamente realizada. Pero yo siento, bueno, pero este disco, esta idea ya se había hecho 25 veces. Y ok, es una experiencia muy completa y tienen muy buenas letras, pero se parece mucho a su disco pasado. Y aparte eso ya lo hacían en los 60s y ahorita no creo que representen ninguna novedad. Eso también para mí es un disco pues no muy bueno. Que bueno, habiendo aclarado eso, yo siento que o sea, ya es tan difícil hacer una innovación, o sea, es tan difícil presentar algo nuevo, que también cualquier grupo que tenga nada más un punto de innovación muy clara en alguno de los aspectos de su música, ya sea que o sea, a nivel letra sea excelente y salga del molde, o a nivel producción sea excelente y salga del molde, o a nivel música o a nivel experimentación. Si tienes cualquiera de esas cosas, aunque no sea un producto tan completo, si realmente es una innovación, para mí ya es algo que, digamos, vale mucho la pena y que marca como un punto de quiebre. De quiebre. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Ajá. Para cambiar la pila de la cámara. Y ahorita regresamos, ¿va? Con nuestro top 10. Con el top 10. Vale. Ok, continuamos, gente. Vamos a empezar directamente ya con nuestra lista. Hablamos ya mucho acerca del contexto histórico de toda la música en esta década, de nuestros criterios, pero creo que ya es momento de hablar de nuestra lista. En nuestras redes sociales ya estarán mostradas las diferentes listas de cada uno, las 3 listas, del 20 hasta el 1, ¿no? En este momento solo vamos a hablar del 10 al 1 porque, pues, el tiempo. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién es el valiente? Pues si quiere, empieza. Nuestro invitado, vale. por favor. Empezamos desde el número 10. Desde el 10, sí, por favor. Desde el número 10. Bueno, pues mi número 10 es el de Bon Iver del 2011. Es un disco que, bueno, entra dentro de la tradición del folk. Y además, lo que a mí me encanta del disco es cómo fusiona esta cuestión del folk y a lo mejor como del rock, del soft rock, junto con elementos como de ambiente, ¿sabes? O sea, como estos elementos como atmosféricos. O sea, es un disco que, por ejemplo, yo lo escucho y me lo imagino así como en una cabaña, así como en Islandia, así como estos paisajes, súper limpios y con lluvia, o sea, me lo imagino así, o sea, siento que es un disco muy, muy atmosférico. Sí, bueno, yo creo que sería mejor también para ya no repetir. Digamos, si él tiene uno que yo tengo en mi lista también. Me vas a decir que lo tienes también. Uh-huh. Sí, yo lo tengo. Pero él lo tiene y de hecho... mejor lo hablamos desde ahorita, ¿no? Sí, mejor. Sí, para que no lo hagan. Sí, para que sea, para que sea una discusión. Ok, bueno. Entonces yo ese lo tengo en el 2. Es decir, considero que, o sea, en comparación contigo yo lo considero mucho mejor. Sí. Bueno, a mí ese disco cuando lo escuché por primera vez fue en tercero de prepa y me encantó. O sea, a mí se me hizo como algo que nunca había escuchado. Realmente se me hizo... para mí es de los discos más sonoramente hermosos que yo he escuchado. O sea, está muy bien producido y como tú dices, atmosféricamente, o sea, siempre es como un disco que te envuelve mucho. Y tienes razón en que tiene como estas bases de folk, pero también justo se me hace una cuestión en la cual el folk evolucionó en esta década.
Digo, en la década pasada ya había freak folk y siempre ha habido intentos de mezclar el folk y mezclar la música, digamos, de guitarra y mezclar la música así como, digamos, de ese estilo acústica con algunos otros elementos, o sea, ya sea como electrónica o algo por el estilo. Ujú. Pero en este disco me parece que sí es un balance extraordinario entre las nuevas como capacidades de producción y entre las, digamos, atmosféricamente se me hace perfecto. O sea, es como mezclar un disco de Brian Eno, digamos, en su época cuando creó el ambient, con un disco de folk, y siento que tiene un resultado perfecto. Y, digamos, para mí también, a mí me sorprende que no sea tan... Como que al principio de la década, cuando salió, como que fue... Un hitazo. Sí, o fue sea, un algo hitazo, muy- o sea, sí, ok. fue como, sí se concordó mucho en que era un gran disco y creo que fue perdiendo, Su valor conforme. sí, fue perdiendo como su posición a lo largo de la década, pero bueno, para mí es un muy buen disco, además personalmente me trae muchos recuerdos y se me hace un disco muy hermoso. O sea, sí, o sea, sí, es Sí, como sí, sí. muy bello. Sí, no, Lo quiso arreglar, güey. No, la verdad, Sí, muy bello. la verdad es que sí es muy, muy, muy hermoso. Y además de que, Sí, hablando ajá. con lo que estábamos diciendo precisamente del autotune, el cantante, bueno, o el compositor, que es Justin Vernon. utiliza mucho el autotune de una forma muy, Artística, muy, sí. muy padre. Ajá. Sí, o sea, de una forma en la cual, digamos, el autotune normalmente podría ser, pues este tipo no canta chido, usa autotune No, pero para que utilizas- suene que canta chido. Pero también es una cierto tool. que, exacto, a nivel, o sea, a nivel lo que proyecta como sentimiento algo que tiene autotune, en especial cuando es relativamente obvio, o sea, cuando no solamente se usa para enmascarar que alguien no canta bien, sino que se usa porque la voz humana no puede hacer eso. O sea, Ajá. exacto, o sea, Sí, se usa, capacidad sí, del- O sea, su sí, voz sí, cuando él ajá. canta, o sea, suena como si fuera algo, Sí, algo más elevado que una voz. sí. O sea, suena algo como más... Y no bueno, sé. en ese sentido, por ejemplo, en lo que decíamos de la experiencia, para mí la cuestión por la que este disco también es tan bueno es porque se me hace que está perfectamente construido como una experiencia. O sea, la forma en la que te va llevando, en cuestión del final del disco se me hace muy bueno porque antes de la última canción tiene como, bueno, en general es un disco como muy sentimental y luego tiene una parte oscura ya casi al final que es como muy instrumental y como llena de duda, así como a nivel del sentimiento que transmite la música. Y la última canción es como volver a salir a la superficie después de haber pasado por un bosque muy profundo. Porque todo el disco es como un disco muy denso, muy atmosférico y tiene como notas ahí, digamos, es un disco como triste hasta cierto punto, mínimo melancólico. Melancólico, yo creo Y que la sería última palabra. canción es como muy triunfal y está muy bien Muy, manejado. o sea, como Ajá. muy optimista, ¿no? Muy optimista y, ajá. Es como, o sea, sí, yo siempre he pensado que un disco muy bueno es como un disco que te lleva a un viaje, a una experiencia. A diferentes. Y la razón por la que ese disco se me hace tan bueno es porque es una experiencia muy completa. Ok. Pero a ver, bueno, tú pasas con tu... Sí. Con tu 10, ¿no? Sí, y después tú, porque... Ajá, sí, porque Sí. no es el mismo. Ok, yo en mi 10 tengo el Atómica, es el primer disco y el disco homónimo de la banda Atómica, Ajá. mexicana. Hay una banda atómica chilena, no confundir. Ok. Sudamericana, esos no los topo muy bien, pero a estos es una historia muy interesante cómo conocí a esta banda. De hecho es un disco que no, sí suena mucho esta silla. Es una banda que no vas Ajá. a encontrar su disco en ningún lado, güey. Ok. Literal es un pain encontrar su música de esta banda. Es un disco que fue producido, no me acuerdo el año, pero fue en esta década, estoy segurísimo. Fue por Markovich, Ok. el de Caifanes. Ok. Sí, se los produjo a estos Sí, sí, vatos. Estos vatos yo los conozco personalmente. Fue muy chistoso cómo conocí a esta banda, porque, bueno, por cuestiones de relaciones familiares, Ajá. conozco al hermano del guitarrista principal de esta banda. Él me dijo, oye, aquí hay un disco, güey, oílo. Yo le metí varo, ¿no? Ajá. Escúchalo. Y lo oí, después tuve la oportunidad de que él me produjera una canción. El guitarrista principal de esta banda se llama Río. Ujú. Lo que tiene el disco es que trata de renacer una escena muerta en México que en su momento fue muy fuerte de la música del waka rock,
Ah, ok. Ajá. Como botellita. De hecho, Ajá, precisamente tocan Charrock and Roll, güey. Ah, ok. En una de sus rolas del disco de Charrock and Roll. Pero principalmente me gusta mucho el disco porque hay una mezcla de géneros. Es principalmente rock. Pero el uso de sintetizadores y de música electrónica es muy fuerte, al punto de que la guitarra la sientes de más, a pesar de que es un disco de rock. Ok. Sí, es como cuando oyes a los Red Hot Chili Peppers después de Blood Sugar Sex Magic, Ok. que dices, no mames, John Frusciante es un chorizo, güey, es una verga ese güey. Pero si no estuviera, de todos modos suena muy bien, güey. Sí, claro. ¿Qué pedo? Pues es eso más o menos parecido, es como, wow, la guitarra está fina, güey, o sea, la produjeron muy bien, güey. Pero está de más, güey. ¿Sabes? O sea, todo... Pero eso es un buen pero sin detalle. des- pero Ese es sí, un sí. detallazo, güey. No, Sin ok, eso está desentonar, perfecto. digamos. Exactamente, no Ajá. desentona. No está de más de mala forma, güey. Está de más como... Me refiero a que si no la hubieran puesto, güey, en un disco O sea, de no es rock... que hubiera estado mal, funcionaría, o sea, no es que hubiera estado funcionaría. mal, pero la guitarra tiene como esa esencia en el disco, ¿no? Ajá. Es un disco muy corto, sinceramente, pues que fue una producción, pues, Sí, claro. muy... Ajá. A baja escala, digamos. Sí, entonces, el disco no tiene esa capacidad de llevarte a diferentes sentimientos como precisamente lo estaban mencionando. Me gusta mucho que los discos hagan eso, güey. Ajá. De hecho, más adelante yo creo que sí lo mencionan en otro. Pero lo poco que hace con lo poco que tiene, hace muchísimo, güey. Muchísimo, demostrando la capacidad de tener el talento, güey, porque estos vatos los ves y son músicos de escuela, güey. Y el productor, güey. Ujú. Lo que hace Markovich es la mezcla y el sonido es Muy bueno. muy bueno. Pues sí, habrá que darle una Ahora que darle escuchada. una escuchada. Sí. Sí, yo tampoco. No, si quieren se los presto, lo tengo 2 veces precisamente. Sí, claro, pues de aquí yo creo que Nos vamos saldrán hasta- muchos discos para escuchar para todos. Ajá. Pero bueno, Tu 10. paso tú, con mi 10. tu 10, Bueno, por mi favor. 10 es la Polinesia Meridional de la Casa Azul. Que bueno, la Casa Azul es un proyecto español que surgió en los 2000, a principios de los 2000, me parece, aunque no, tal vez debí de haber investigado más, pero que al principio era como más o menos anónimo quién era el creador de la música. Era nada más como un proyecto que tenía como... Él ponía algunas fotos de varias personas como si fuera un grupo, pero en realidad era como un grupo fabricado. Algo así como sería Sgt. Peppers o algo por el estilo. O sea, como un grupo conceptual, pero en realidad era como una persona Una detrás sola del proyecto. persona haciendo el proyecto. Y bueno, estuvo así algunos años y ya luego eventualmente salió que era pues esta figura de la música española, Guille Milky Way, que es un productor de música electrónica y también multiinstrumentalista, y él es la persona detrás de este proyecto. Y bueno, Ok. tuvo mucha, digamos que tal vez sus discos más famosos son los de los 2000, pero para mí, digamos, ya que he escuchado varios de sus discos, el que más me gustó fue, para mí el mejor es el de 2011, que es La Polinesia Meridional. Bueno, lo que me encanta es que tiene muy buenas letras, es muy buen letrista. Digamos, este disco, si tuviera que decir sobre qué tratan las letras, tratan como sobre enfrentar la vida adulta después de haber sido una persona que estuvo tan acostumbrado a una vida juvenil. Es decir, él pues... De hecho, o ajá. sea, en el disco, o sea, se confronta precisamente como tú dices, Ajá. toda esta escena y precisamente también entra como en los detalles de producción porque es como disco y en Ajá. ese sentido, o sea, tiene como ¿sabes? O sea, como este sentimiento Sí, un optimista feeling, y ajá. juvenil en ciertas partes de las canciones y en las letras, pero al mismo tiempo tiene esta cuestión de... Sí, muy ya reflexiva. ya estamos muy adulta. ya Ajá. somos adultos, o sea, ya como este cambio Sí, en la vida tiene la de hecho, gente. yo creo mínimo unas 2 o 3 canciones que son abiertamente sobre la nostalgia de ver hacia atrás en el pasado y saber como que ya eres una persona adulta que nunca va a volver a vivir esa etapa juvenil de desmadre y de fiesta y de ilusión y de cambios y Basta. y de revolución. Pero que lo ve de atrás de una forma muy reflexiva y que en este momento se da cuenta como que su vida ya no, dice, ya no hay sufrimiento, ya no hay felicidad, ya nada más hay como un estado constante. Y en ese sentido creo que es un sentimiento muy universal, ¿no? O sea, en la adolescencia y la juventud temprana es como una etapa de subes y bajas Ujú. emocionalmente. Y pues eventualmente ya no hay felicidad, ya no hay desolación, ya nada Ujú. más hay
un estado Sí, y de hecho constante ajá. de relativa indiferencia y estabilidad emocional. Sí, sí, sí. Y entonces, en ese sentido, bueno, me parecen muy buenas las letras, tiene un par de muy buenas canciones, bueno, la misma Polinesia Meridional, Todas tus amigas, los chicos hoy saltarán a la vida pista, que tranquila, es ¿no? La vida tranquila, es buenísima. Y pues bueno, sí, yo creo que muy buenas letras en español en este disco, muy buenas. Esa sería más que nada mis razones. Ok. Ok, Ya, pasamos sí, pasamos al 9. Ok, pasamos al número 9. Manzano. Bueno, mi número 9 es el disco Archangels de Grimes. Ok. Muy bueno. Y bueno, o sea, a mí se me hace un disco increíble porque esta chava, la neta, es yo creo que la mujer más talentosa como de esta década o de esta generación, yo creo, o Bajo tu perspectiva. bajo mi Sí, perspectiva. totalmente. Porque además, o sea, ella es alguien que a lo mejor no es tan ortodoxa como mucha gente o sea, como que ella empezó a investigar cosas como de música, empezó a hacer como música en su computadora y así. Y de hecho, hablando precisamente antes de lo que considerábamos como cosas que hacían como un artista, como el hecho de que pueda cantar bien y así. O sea, ella precisamente a lo mejor no tenga ninguna de esas características, quizás no sea una persona que cante muy bien, o quizás ni siquiera sepa como Tocar un instrumento de forma Ajá, virtuosa. exacto, porque precisamente este disco apenas o sea, si es su segundo proyecto como más grande, apenas empieza como a poner como instrumentos, como tal, ¿no? Y se nota como en la cuestión de la producción, pero precisamente en la cuestión de la producción se nota que, por ejemplo, a lo mejor sus acordes en guitarra son como muy simples, pero esos detalles que tiene ella, o sea, o sea, la forma en la que crea sus canciones se me hace muy, muy única. O sea, y además tiene un control, o sea, muy, muy grande como de todo su proyecto. O sea, ella se encarga de hacer todas las letras, ella se encarga de producirlo, Las ella se portadas, encarga de sí. las portadas de los discos, se encarga de dirigir sus videos de sus Eso canciones. es Entonces, muy completa. es muy completa en ese Muy sentido integral. de que controla su proyecto así como Bueno, pero totalmente, una ¿no? pregunta, ¿por qué este disco es mejor que el ¿Que el Visions? Que el Visions, que es bueno, este es de 2015, el Visions es de 2012. Sí. A mí se me hace un mejor disco porque el Visions, si bien la cuestión de la producción me gusta mucho en Visions, en el sentido de que es como muy oscuro, o sea, Ujú. tiene como estos sintetizadores como súper fuertes que contrastan con su voz y además con las letras que son como muy oscuras, pero este es más como un disco más pop en ese Sí, es muy sentido. pop. Ujú. Entonces, o sea, siento que mejora, o sea, como que refina muchos de los detalles de producción Sí. y mete como muchas cosas como... Sí, bueno, yo Bueno. sin haberlo puesto en mi lista, también considero que el Art Angels es mejor que el Visions. Y sí, precisamente porque, bueno, hace rato que hablábamos sobre la música pop. Es decir, me parece que este disco es mucho más pop, pero mostrando lo bueno que puede ser el pop como una expresión musical y artística. No en detrimento. Y el otro, digamos, es como tal vez más conceptual y en cuestión de sonido, como tú dices, más oscuro y más atmosférico, pero como que algo le faltaba, algo que siento refinó en... Refino en este. Ajá, como Sí. que, digamos, Visions ya tiene muchos de los momentos que van a ser Art Angels, pero Art Angels refinó como la parte que más o sea, como que más te podía gustar de Grimes, y es un disco que ya es casi todo lo que más te podría gustar de Grimes. Exacto. Eso creo que es... Que es importante. Ok, mi número 9 es el soundtrack de la película The Greatest Showman. Ajá. Sí, o sea, sinceramente se me hacen... Los vatos que escribieron las canciones se me hacen muy cabrones escribiendo. O sea, son los mismos güeyes que escribieron las rolas para La La Land. Ok. Sí, o sea, y... Pues bueno, yo creo que la mejor experiencia acompañar este soundtrack es precisamente ver la película. Claro. Es el orden perfecto para oír las Para canciones. escuchar las canciones. Exactamente, porque pues precisamente fue diseñado para esa forma. Yo soy mucho de lo que los musicales, odio los musicales que se basan en discos ya existentes, güey. O sea, por mí el Hoy no me puedo levantar, el Ujú. Mamma Mía, entonces es una mierda para mí, güey. Mierda, güey. Bueno, pueden ser como una versión Ajá. diferente, pero entiendo que a lo mejor ya no tienen el mismo valor artístico porque ya es como las mismas canciones a lo mejor. ¿no? Sí, o porque específicamente de... Porque Ajá. siento que están forzadísimas las entradas de las canciones. Mm, O sea, en todo el contexto de la obra. Eso es muy cierto. Ahí debe entrar esta rola, güey. O Sí, sea, eso sí es muy así. sí, Y sí, creo sí, que sí. The Wall también es así. La película. Ah, ok. Sí, Ajá. bueno, no es Ajá. nada. Bueno, no me gusta. Y entonces, cuando hacen al revés, güey. Ajá.
en el que hacen la película primero y de ahí parten para hacer la música, a mí bueno, en mi lista tengo 3, que esta es la única que aparece en el top 10. Ok. Pero sí, o sea, se me hace increíble pues, toda la experiencia. Pasas por un montón de sentimientos, dejas de ver la película, oyes el disco solo, pasas por los Funciona mismos bien. sentimientos, Ajá. güey. Entiendes perfectamente de qué está tratando sin que hayas visto la película. O Vale. sea, no es que sea una ópera rock, no. No es una ópera este disco, sino simplemente es, entiendes todo el camino del héroe, güey, en el Ok. disco. Órale. Ok, Ajá. suena bien. Eso suena muy interesante. O sea, Sí, así sí, yo sí. lo veo. Ese es el camino del héroe en el disco y pues, terminas con una rola en el que es todo el arrepentimiento de lo que hizo antes. O sea, me gusta mucho esa experiencia. Ese disco fue tan grande, bueno, para mí mi experiencia en la cultura pop fue tan importante que abrió paso a que Hugh Jackman se atreviera a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una gira mundial con las rolas de este disco Órale. y metiendo también las rolas de los Miserables. Los Miserables. Y no recuerdo en cuál otra canta también, ¿no? O sea, vamos a hacer, pero basados en este disco. Este disco es increíble. Yo soy el que la canta. Hugh Jackman no es un excelente cantante. Pero está Funciona. armado. Oye, no, bueno, ahorita les platico otra. Pink, decidió reversionar incluso todo el disco. Un disco horrible que le quedó. Sí. Sí, güey, Ajá. no lo recomiendo nada. O sea, Ajá. no, a mí me gusta Pink y no lo quiero oír. Bueno, igual también ya que escuchas un disco y lo tienes muy clavado, es muy diferente aceptar otra versión de las canciones. O sea, es como de, no es así. O sea, ahí está la canción. Y deja de eso, o sea, Ajá. nos llevaban un año que había salido este. Ok. Ajá, así como lo tienes muy fresco Sí. en el colectivo, güey, como para que todavía empieces a hacer otra versión. Pero hay una muy interesante que invito a la gente a verlo. Hay un video del ensayo de This Is Me. Es el sencillo que de hecho ganó el Oscar. Ah, no, lo perdió contra Coco, güey. No mames, güey. ¿Cómo Pero sí me chingué? acuerdo, de la canción estaba padre. This Is Me es una... This Is Me. Guay, Sí. es Que lo una- cantaba una señora con... una señorita. Una señora... Una señorita. Una señorita Bueno. de talla grande, muy grande, güey, que precisamente es como el tema de la película, pues es una película de circo, güey, es embracear todo lo que eres, güey. Ah, ok. Ajá. Sí. O sea, aceptarte como eres. Así, exactamente, sí. Ok. Es un tema que, bueno, tiene muchos matices, pero... Sí. Sí, claro, claro. Ajá, pero No, pero suena muy bien, la verdad. O sea, Sí, sí me suena dio bien. curiosidad ver la película porque... Sí, a mí también. sí, la neta, la película es otro tema. Sí. Sí, la película, No, bueno, pero como experiencia, Sí. como tú dices, Sí, pues tú La mismo forma en la dijiste que sí, tú o sea, ves, es la experiencia del disco, güey. Porque la película es eso. el No pretexto sí. para... Sí, o sea, para no creas ver- que para tampoco la escuchar. película aporte tanto. O sea, Ujú. mucho mejor a nivel musical que cinematográfico. Exactamente, Ok. exactamente. Vale. Ese es mi 9. Bueno, pues mi 9 es Let England Shake de PJ Harvey. Ok. Es un disco conceptual sobre Inglaterra. Y bueno, PJ Harvey es un artista que empezó como, yo creo que, yo la conectaría un poco con la ola grunge, porque en los primeros años de los 90s sacó el disco Read of Me, que pues es como considerado uno de los grandes clásicos de los 90, también es un discazo, aunque, bueno, yo jamás ha sido de mis discos favoritos, pero lo tengo y me gusta bastante. Y bueno, pues PJ Harvey ha ido sacando muchos discos, tiene varios buenos. Y siempre ha sido una muy buena letrista. Y es como como siento que también tiene una muy buena visión artística de lo que es su proyecto. Es como una onda medio alternativa que siempre ha tenido, pues, o sea, como algo de grunge. Y también, pues, mucho de como cantautor, o sea, como canciones muy íntimas. Se me hace un muy buen proyecto. Pero este disco se me hace como que destaca o se separa mucho del resto de su discografía, incluso a nivel sonido. Y bueno, como dije, es un disco conceptual sobre Inglaterra en el cual habla sobre muchas cosas históricas, o sea, tiene como muchas temáticas históricas y también como sobre lo que significa ser inglés y sobre el feeling que transmite el país. Y bueno, en ese sentido, creo que realmente captura mucho la experiencia. Tiene como muchos paisajes sonoros que me parecen súper interesantes, como en los cuales se mezcla como guitarras de rock alternativo con como sonidos, ya sea como tribales célticos y así como de música, pues sí, Muy anglo, o sea, como sí, mucho como de muy, la sí, tradición. muy de la tradición anglosajona y británica.
Y bueno, al final fue un disco que me fue ganando, tal vez al principio no era de mis favoritos, pero hace poco que lo escuché, Se te hizo increíble. se me hizo un discazo. De hecho, yo bueno, me pasaste tu lista, yo Ujú. también escuché un poco para familiarizarme con el disco y sí me gustó también mucho, como tú dices, cómo pone toda esta escena de lo que es Gran Bretaña y habla Ujú. como de muchos elementos que son como muy reconocidos como en su cultura. También habla, por ejemplo, de la cuestión de la guerra Sí, y de sí. lo que significa en Inglaterra, entonces sí está muy padre. en ese Sí, sentido. sí, es muy recomendable. Bueno, te toca creo El 8. el 8, ¿no? El 8, sí. Ok, mi 8 es el de el Currents de Tame Impala. Ok. Y bueno, Tame Impala es un proyecto de un australiano que se llama Kevin Parker, que bueno, ya supongo que más o menos en el indie es como muy famoso eso de que no es una banda, realmente es como, también como él mencionaba anterior, de la Casa Azul, que nada más es el proyecto de una sola persona. Entonces, este disco, pues es un disco de rock psicodélico combinado con pop. Y básicamente de lo que trata es de cómo la gente, digamos, cuando termina una relación, cuando termina algo muy fuerte en su vida, va como teniendo como esta etapa como de duelo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un disco que habla sobre un rompimiento y habla como de adaptarse a ese como rompimiento y de tener como estas diferentes etapas como de negación, de transformación, de cambiar. Y también se fusiona mucho con el hecho de que su sonido anterior era como muy rock psicodélico, pero esta vez es más como, o sea, el rock psicodélico es más como un detalle de producción a lo que ya sería como un disco pop, ¿no? Entonces también Sí. es como, Tiene como una onda muy disco también. sí, o sea, tiene Ajá. como esta onda disco y también o sea, en esta misma temática de cambiar, también está el cambio, digamos, de sonido en el disco. ¿Tú no escuchaste a Tame Impala? Sí, bueno, oí los sencillos. Ajá. Ok, no, pues Sí. a ese también es un disco que a mí me gusta mucho. Bueno, aquí tenemos un poco de diferencia respecto a lo bueno que nos parece Tame Impala. O sea, yo sé que de ti es de tus grupos favoritos y a mí se me hace un muy buen grupo sin yo pensar que es para mí de los mejores de la década. Pero bueno, sí, evidente, o sea, es muy impresionante a nivel producción. O sea, creo que es un discazo en cuestión de producción y creo también que tal vez si nos fuéramos a mejores canciones, sería más probable que tuviera más de Tame Impala. O sea, como disco, se me hace muy bueno, tanto ese como el Lonerism, pero al final creo que ninguno fueron discos que yo escuchaba muchísimas veces de tanto que me apasionaba, ¿no? Pero para mí es también muy bueno. Otra cosa que me Ajá. gustaría destacar del disco es de que cuando él creó el disco, se encerró así como 4 meses, así como en como una cabaña y empezó así a producirlo y hacerlo, ¿no? Y también eligió como una paleta como de sonido con sintetizadores viejos, o sea, como con sintetizadores como de los 90s. Entonces, tiene como esta cuestión retro y tiene como esta cuestión. De hecho, hay una canción que se llama Gossip, que básicamente tiene como un sample que es como de MTV, o sea, que en MTV, o sea, cuando pasaban ciertos comerciales, sonaba como de esa forma, ¿no? Y también sonaba así, como el soundtrack de los Expedientes X. Entonces, es un sample que venía, digamos, en los sintetizadores, o sea, como de fábrica, y él lo pone ahí como esos detalles como curiosos, ¿no? O sea, como tiene como esta paleta y, o sea, juega con esa dinámica. No, corrígeme, ¿no? Tame Impala sale en la misma época que es Capital Cities, ¿no? En unas más fechas. Pues el primer disco de Tame Impala es de 2010, 2000... el segundo es de 2012 y el 2012. tercero es Capital 2015. Cities es como en 2011, más o menos. Ajá, 2011. sí. Sí. Pues sí, más o menos. Sí, como de esa porque época. así como lo describiste ahorita, yo estaba, estoy oyendo algo que yo diría de Capital Cities, o sea, Sí. Ajá. sí, totalmente. Sí, pues yo creo que eso también es una de las mayores características de esta década en comparación de otras. O bueno, quién sabe, o sea, tal vez nos falta verla con perspectiva. Sí, total. Pero para mí los 60s, o sea, por ejemplo, la música que yo identifico totalmente de los 60s es música que se creó en esa época. La música que que yo veo mucho de los 70s es música que se creó en esa época. Y así de cada una de las décadas. Y en cambio, en esta década, yo no lo identifico. No, yo todo lo que veo, lo veo como algo con referencia al pasado. O sea, tal vez ya estamos en un punto como en el cual, digamos, o sea, la música pop ya lleva tanto tiempo y ya está tan arraigada a nuestra forma de entender el mundo y de ver la música, que ya ahorita,
como que todo tiene más referencia al pasado de lo que Te siento voy que a antes tenía. transgredir. Aunque, bueno, con matices, porque por ejemplo, obviamente Yo no- Oasis, todo el mundo sabe que Oasis amaban a los Beatles y también, bueno, cualquier banda, o sea, todas las bandas de punk de Blink-182 o lo que sea, obviamente amaban a las bandas de punk de los 70s, o sea, las bandas de como happy punk que le llaman tipo Blink-182 o Simple Plan o todo eso, pues viene del punk, ¿no? Y también Oasis, pues viene de la música de los 60s inglesa. Sí, pero como tú dices, tenían Ujú. como un estilo como característico. Ahí sí no sé qué sea como el detalle porque o bien puede ser a lo mejor como una limitación, o sea, es decir, como el hecho de que a lo mejor ya estamos llegando a un punto en el que ya no se puede explorar más en sonidos, o a lo mejor, No, eso No, yo no nunca. creo que sea o a eso. lo mejor porque, o sea, en ese sentido, o sea, o también puede ser por corrientes, o sea, también puede ser esa- No, yo, sí, en yo esa lo veo cuestión. más en el... Yo, o sea, la explicación que yo le daría es más como que... pues, o sea, estamos en una etapa en la cual vemos más al pasado como cultura. O sea, desde cierta perspectiva. Siempre se va a hacer eso. Sí, sí, no. O sea, Sí, pero bueno. estoy diciendo, aunque tal vez, yo no descarto en absoluto que sea el hecho de que nos falta perspectiva. O sea, el hecho de que en los 90s la gente pensaba lo mismo que yo respecto a los 90s. Sí, o sea, que estamos Sí. como medio Sí, que cegados todavía, porque no, sí, todavía que estamos, todavía estamos nos en falta la época. 10 añitos de distancia para ver. Digo, igual, por ejemplo, Tengamos los, ese diálogo en el sí, 2030, viejo. los Strokes, por ejemplo, que sería de lo más también que puede definir el sonido de los 2000. Los Strokes se parecen muchísimo a Television y a muchas bandas Ajá. de post-punk de los 70s. Sí. Entonces, Sí. pues sí, ahí va la cosa, pero toca tu 8, ¿no? ¿Ya sí fue tu 8? Sí, sí fue Sí. medio- Ah, ok, mi 8 voy a hacer un movimiento ahorita. Ajá. De ajedrez. Así, güey, o sea. Ahí va, el game Ahí changer. va. Sí. Ajá. Voy a poner. Ya vas a Voy a quedar quitar. sorry. Voy a quitar a Macklemore. Voy a quitar a Macklemore y voy a poner a Natalia Forcade. Me parece. Sí. Me parece Ok. justo. O sea, definitivamente, o sea, hablar del disco de Mujer Divina es empezar a, primero que nada, sí, hablar del pasado. Es Sí, hacer claro. covers de Agustín Lara, güey. Para mí, el de los más grandes de México. Estuve a punto de decir una pendejada. De los más grandes de México. El más grande. Iba a decir eso, güey, pero Es que es difícil Es fuerte en esa contendiente, tradición, pero... pero Ajá. definitivamente es un gran compositor. es Sí. O sea, de los más definitivamente. grandes. Sí, pero Sí, sí es difícil. sí, Sí. bueno, es Pues que... José Alfredito y... Y Juan, Juan- Juanga, güey. Pero Es a que ver. Juan, sí, no, Juanga, bueno, Ajá. Ay, perdón. Escribí un ruido con esas madres. Se oye todo, güey. Pongo Mujer Divina porque aparte de ser un excelente disco bien producido, muy largo, Natalia supo exactamente qué quería transmitir en cada parte del disco, güey. Por ejemplo, si empezar con Farolito, güey, en una versión bien sencilla. O sea, Farolito es mi favorita, güey. Yo podría ponerle la instrumentación más pesada del mundo, güey, para que sonara bien orquestal, güey. Y ella dijo, no, bien simple, güey. Y yo, güey, está bien. Sí, está muy padre. Me transgredió, güey, así que, no, Farolito no debe ir así, güey. O sea, en un momento, pero ya y lo oyes todo y dices, sí, tenían que ir así. Tenía que ir exactamente No, así. y realmente yo creo que le hace mucha justicia. Y yo, por ejemplo, la verdad, o sea, si yo me pongo a escuchar a Agustín Lara, o sea, sí hay cosas de la composición, de la producción que digo, uff, o sea, ya es muy bien, o sea, ya, Sí. o sea, ya, no por ser así como, pero da un poco Sí, hay de una cosita. barrera. Sí, hay una barrera generacional. en ese sí. sentido, y creo que Natalia como que revive estas canciones, o sea, les da como este toque moderno y está muy padre en ese Sí, sentido. y bueno, y creo que como siempre lo he platicado, a mí me agrada lo que sea un antes y después. Este disco nos da un antes y un después para Natalia Lafourcade. Ujú. Nos da a la mejor Natalia Es ahora. verdad, sí. O sea, a partir de aquí es otra Natalia. Ya es una Natalia con los pies en la tierra, güey, queriendo hacer arte, güey. Sí, querían hacer discos ya más en serio. O sea, Sí, porque- güey. Sí, como tú dices, antes de Mujer Divina tenía estos discos que a lo mejor tenía como Siempre ha estos sido B-sides. buena. No, Creo no, yo. total, Bueno, total, sí, güey. No, pero no, me no. refiero a que había canciones que solo eran para la radio y otras canciones que eran como B-sides ahí que nada más, a lo Ujú. mejor que ponía como nada más para rellenarlo, ¿no? Y ahora después de eso tienes hasta La Raíz, tienes Musas, o So. sea, ya empieza ya, ahora sí ya con otro concepto, ¿no? Y que Sí. siempre tuvo esos toques, ¿no? O sea, piel canela, güey. Ujú. Cuando todavía estaba con la forquetina, güey. Ujú.
que ya como que quería hacer eso, güey, pero algo... Sí, le tenía, impedía. sí, Ajá. a lo mejor un poco más de confianza, un poco más de Se conocimiento. juntó con muy buenas personas, o sea, con los macorinos, güey. Todos Los esos- macorinos. Sí, güey, o sea, ya fue con... O sea, su círculo fue otro, güey. Y eso también... La influencia de la gente, de las personas, ¿no? Sí. Pues está muy bien. Por eso hice ese movimiento, la neta. Ya, o sea, me van a juzgar porque ya quedaron con eso nada más 2 discos en inglés para mi top 10, pero bueno. No, pero está bien porque los nuestros en su mayoría son en inglés. Sí. Bueno, mi número 8 es Against All Logic. Bueno, ambos se llaman así, tanto el disco como el artista. Y bueno, es básicamente un seudónimo para Nicolas Jarre, que es un productor y... Es colombiano, creo, ¿no? No, es chileno. Ah, es chileno. Bueno, su papá era un artista chileno muy reconocido y, bueno, su papá, digamos, lo tuvo en Nueva York y creo que él vivió en Nueva York mucho tiempo, entonces es chileno en el sentido de que su papá es chileno, pero... Pues de chileno. Pero, bueno, o sea, digamos, Dilo, güey, dilo. se desarrolló en la escena estadounidense. Ujú. Y bueno, digamos, la razón tal vez por la que al final terminé de poner este disco aquí, o sea, hay muchos otros discos que me gustan y que tal vez escuché más, pero este disco tal vez se me hace probablemente el mejor disco de electrónica de la década. Posiblemente la década. Sí. Bueno, salió en 2008 Wow. y... bueno, en general es como... Tiene muchas cosas de electrónica como vintage, yo diría. Tiene muchos toques de electrónica vintage, pero también, digamos, los actualiza. Wow. Y también tiene como un... ¿Qué es electrónica vintage, güey? Así me sacó de pedo ese concepto. Pues, o sea, por ejemplo, la Sí. electrónica empezó en los años 70s. Ajá. O sea, y pues, por ejemplo, si escuchas a Giorgio Moroder, Ajá. es un, pues es un creador de electrónica, pero a partir como de música disco. O sea, tiene como esos toques de Sí. Sí, ok. tiene un poco, o sea, sea, tiene- no muy clavado, sí, no no es es una una- onda tipo Giorgio Moroder, Ajá. pero sí tiene muchas cosas como que se escuchan así como de electrónica, o sea, no suena como el house actual. Ok. Y no suena como el techno actual. Sí, tiene como estas tendencias en Ujú. la forma en la que produce que suenan medio retro, ¿no? Sí. O sea, inclusive su sonido es como más low-fi, o sea, que Ok. Ajá. le da ese como ese toque. Sí, y también, Eh, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si escuchas algunos otros de sus discos, como también tengo uno en el 20 que es Spaces Only Noise, ese sí es como mucho más techno actual. Y sí es como una cuestión más atmosférica y así, que también lo retiene en pero dándole como, pues sí, un toque más vintage. Y aparte el sampleo, que es pues algo muy importante también en este tipo de discos, se me hace excelente. Tiene muy buenos momentos. Hay una creo mi favorita es una que se llama City Fades. Y como que pinta muy buenos paisajes, digamos, musicales. Y bueno, en ese sentido creo que la posición que ocupa en mi lista es porque considero que es el mejor disco de electrónica que escuché durante la década. Ok. O sea, Hola, escuchas, les habla Beto. Espero que estén disfrutando de esta emisión de Plataforma Podcast, en una edición especial por el fin de la década. Pero no se apuren, esta es solo la primera parte. Debido a cuestiones de tiempo, concluiremos hasta aquí esta emisión. Esperen con ansias la que sigue, donde se resolverán dudas como ¿mejorarán su dicción? ¿Terminarán algún día de hablar de música y el top 10? ¿Dejarán de interrumpirse los unos a los otros? ¿Por qué se va tanto el video? ¿Será Beto tan guapo en persona? Todo esto y más en Plataforma Podcast. No olviden suscribirse al canal de YouTube, darle a la campanita, seguirnos en iTunes y Spotify. Estén pendientes de nuestro Facebook, Plataforma Podcast.